Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar pues la nueva casa a la que me he mudado y primero voy a hablarles un poquito de cómo funciona aquí el tema de alquilar una casa y también hablarles de lo que me gusta, de lo que no me gusta de este nuevo apartamento. Antes de empezar el vídeo no olviden suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes de Instagram y TikTok. Es bastante diferente que en Europa, o sea, aquí tú no vas y alquilas cualquier casa, das una entrada de, pues, el anticipo de un mes, ¿no? Como se hace en España, por ejemplo, y luego pagas mensualmente, pues yo que sé, 500 euros, 600 euros o lo que sea. Aquí es un poquito más complicado, necesitas mucho más dinero. Aquí hay una cosa que se llama Jonse, que es la modalidad de contrato en la que estoy yo, que consiste en que tú das una entrada de mucho dinero, incluso tienes que pedirle un préstamo al banco porque pues, normalmente la gente no tiene tanto dinero y bueno, pues pides ese préstamo al banco, en este caso es de 200.000 euros y esos 200.000 euros se los das íntegros al propietario de la vivienda a la que tú te vas a mudar. Por ejemplo, pues yo le he dado 200.000 euros al propietario de esta vivienda. El propietario lo que va a hacer con ese dinero es meterlo en una cuenta de ahorros o invertir en bolsa, no sé. Algo va a hacer con ese dinero que le va a sacar rendimiento y a los 2 años, cuando se termine mi contrato, él me va a devolver íntegros los 200.000 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al mes no pago nada, yo no pago alquiler. Mi alquiler ya está pagado en los 200.000 euros. A quien le pago yo es al banco la devolución del préstamo tan grande que yo he pedido. Yo me hablo aquí de yo, pero en realidad somos yo y mi marido, porque es un préstamo Jonse. El banco sabe que yo estoy utilizando esto para vivir, para alquilar una casa. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Pues que el propietario de la casa tiene una entrada muy grande de dinero y puede hacer lo que quiera y yo no tengo que estar pagando mensualidades estratosféricas de 1.000 euros al mes. ¿Cuáles son las cosas negativas de esto? Que puede pasar que el propietario no te devuelva el dinero, por eso hay varios seguros sobre este tema. La verdad es que yo tampoco termino de entender muy bien el concepto, pero espero que se haya entendido. Pues me gusta la localización, la verdad. Me gusta que sea muy luminosa, tengo ventanas muy grandes, la casa es muy grande, tiene de todo, la verdad. Voy a incluso hacer otro vídeo separado que me dio la idea una amiga de cosas súper útiles que tiene mi casa coreana. Pues la primera, que huele muy mal. La primera semana tuvimos que lavar todas las paredes porque no son paredes de pintar. O sea, tienen un wallpaper, que no me acuerdo ahora esto cómo se dice en español, y el wallpaper absorbe los olores. Entonces las personas que estuvieron aquí viviendo anteriormente como que cocinaban cosas muy olorosas y todas las paredes absorbieron esos olores y yo no puedo pintarlo, pues he tenido que lavarlas y aún así sigue oliendo. Entonces yo creo que tardaremos 2 o 3 meses en que la casa se acostumbre a un nuevo olor o que pierda el olor del anterior dueño. ¿Y qué otra cosa no me gusta? La cocina es muy pequeñita, la verdad. Esto yo no lo entiendo, es una caja muy grande que tengo. La casa es enorme, tiene un salón enorme, pero la cocina es muy pequeñita en comparación al resto. Pues ya intro al vídeo, espero que les guste mi casa y a ver qué piensan al final del vídeo. Bueno, empezamos el tour de mi casa. Y esta es la entrada. Aquí hay un montón de zapatos. La verdad que me sobra espacio. No tengo tantos zapatos. Aquí hay zapatos. Aquí hay zapatos también. La verdad que hay un montón de huecos. Aquí también hay cosas. Una bandera de Corea. Aquí es donde está la bolsa del súper. Paraguas. Y es obligatorio dejar los zapatitos aquí. Y ya entramos y esto es lo que se ve. Pues el primer baño. Este baño tiene bañera. El otro baño no, tengo 2 baños. Así que este pues se usa para los invitados, la verdad yo no lo uso mucho. Pues tiene lo típico, ¿no? Váter, el lavamanos, bañera. Y aquí espejito. Y ustedes dirán, ¿dónde guardo las cosas? Las cosas se guardan aquí dentro. Aquí hay cositas. Como no usamos este baño, pues no hay muchas cosas. Y aquí hay más. Secador, papel higiénico. Y esto es todo. Luego, al otro lado de la entrada está la primera habitación. Y nosotros utilizamos esta de la habitación de invitados. No tenemos cortinas aún.
Eso es otro colchón para más visitas si vienen más. Les toca dormir en el suelo. Y hay un armario empotrado, no exactamente empotrado, pero a ver, está instalado ya, esto no es mío. Y este es el armario que utilizamos para mi marido. O sea, toda la ropa de mi marido está aquí dentro. Yo no utilizo nada de este armario. Y aquí están los abrigos. Y bueno, aquí hay más espacio, la verdad. Está muy bien. Y ya cuando entras, está el salón. El salón la verdad es que es bastante grande. Me gusta mucho. Aquí está nuestro sofá con todos mis peluchitos. La mesa nueva que compramos ayer de segunda mano nos salió 15 euros. Está súper guay, la verdad. Tiene cajones y la tapa se levanta. Mi arbolito de Navidad. Todo exclusivamente del Daiso. Los paquetes están vacíos. Los empaqueté de cajas vacías porque quería que tapasen el pie del árbol. Más decoraciones, la tele. Y la cocina. Bueno, aquí la mesa, que como no hay espacio, pues la tuvimos que pegar a la pared. Entonces pues no la usamos ahora mismo. Y está llena de cosas porque no tengo espacio para poner estas cosas. Pero bueno, ahora mismo creo que la gran mayoría de cosas las pondré dentro de la mesa del salón. Y la nevera, mi neverita. Aquí también esto es una despensa. Bastante grande. Caben muchas cosas. Eso es una nevera de vinos. ¿Qué más hay aquí? Más cositas. Esto es la arrocera, el horno microondas además. Esto es una máquina que te da agua, que ya explicaré en otro vídeo de cosas extrañas que hay en mi casa de Corea. Y bueno, pues ya adentro está todo, ¿no? Aquí vasos, platos, más platos. Aquí básicamente todo se abre. Platos, aquí dentro hay sartenes, aquí dentro están los cubiertos, hay de todo, hay aquí, esto también se abre. Estas son las especias, que me las he traído del Mercadona. Incluso esto se abre. Y está la paellera. O sea, está todo muy bien pensado para que no te falte espacio. Y bueno, esto es el cuarto de la basura. Es otra despensa en realidad, pero yo la uso. Bueno, aquí está el boiler. Aquí están las bolsas, basura, cosas para limpiar. Pero bueno, nada interesante. Bueno, ahora nos vamos a la otra habitación, que yo la uso de estudio. Aquí está mi escritorio. Aquí es donde yo hago mis cositas y tal, y donde estudio. Esto es un styler que ya les explicaré más adelante lo que es, pero bueno, también se utiliza como espejo. Otra habitación secreta. Esto es como un desván, un equivalente a desván. Entonces, si tú la abres, dentro están todos los trastos. Y este es mi armario. Igual que la otra habitación. Pero esto pues todo tiene mi ropa nada más. Y mis abrigos. Exactamente igual que la otra habitación. Y esto pues ya da a mi habitación, que es esta. No tiene mucho hueco, la verdad. Tiene lo suficiente para la cama. La cama que me he comprado tiene también cajones para guardar más ropa. Los tengo vacíos en este momento. Y aquí el cuarto de la lavadora. Aquí es donde yo... Bueno, la veranda, ¿no? Aquí pongo yo la ropa a tender. Ropa sucia. Secador, lavadora. No tiene más. Este cuarto está siempre muy frío, pero bueno, nosotros lo solemos tener cerrado. Bueno, ya esto lo último. El tocador. A mí la verdad que me encanta. Aquí tengo mi maquillaje, mis joyas. Esto se abre también. Está todo mi skincare. Y detrás del tocador hay un pequeño armario donde yo guardo pues boberías, ¿no? Mis bolsos, gorras, gorros, más bolsos, neceseres. Esto es el cajón de la ropa interior. Y toallas. Bueno, ya por último,
mi baño, que tiene una ducha. Aquí está. Con mis cositas. Y un gran espejo también. La puerta que tengo colgada las toallas. Aquí están cositas que uso. Y eso también se abre. Y bueno, pues eso es todo. Bueno, ya ahora que han visto mi casa, me gustaría saber en comentarios qué opinan de ella. Si tienen preguntas sobre algo que han visto que no les he explicado, pueden dejármela también en comentarios. En el próximo vídeo pues intentaré responder a estas dudas y enseñarles lo que quieren ver. ¡Adiós!